Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar juntos la Palabra del Señor. Estamos casi llegando al final del trimestre, el primer trimestre del año 2023. Qué rápido pasa el tiempo. Ahora ya estamos en la lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles. Y bueno, en la medida que la impiedad avanza en el mundo, Elena White dice que no debemos hacernos la ilusión de que no vamos a pasar por dificultades. Por supuesto que mientras nos acercamos al clímax de este mundo, al fin de este mundo, las dificultades van a surgir inesperadamente. Y bueno, el Señor nos ha marcado un refugio seguro. Y es por eso que en esta lección queremos volver a repetir algo que ha sido persistente. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, dice Mateo 6:33, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que gracias por acompañarnos. En esta ocasión, los puntos que van a dirigir el estudio de esta lección, es el primero, lo hemos titulado Ante todo, Dios. El punto número 2, vivir a la luz de la eternidad. Y el punto número 3, viviendo por la fidelidad de Dios. En esta ocasión nos acompañan los pastores de nuestra asociación, el pastor Isaí Santos, a quien damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. Queridos hermanos, que Dios nos dirija en este estudio de aprendizaje y que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica para nuestra vida, nuestra preparación para el reino de los cielos. Gracias por la invitación, pastor. Gracias, pastor Isaí. Y también nos acompaña alguien que muchas veces nos ha acompañado, y damos la bienvenida al pastor David Marván. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pastor Francisco. Es un gusto siempre poder estar aquí para comentar la lección con los que nos observan. Estoy seguro que va a ser de gran bendición como lo está haciendo todo este trimestre. Que el Señor nos ayude para que tomemos decisiones de las lecciones que estamos viendo en nuestra vida práctica. Gracias, pastor. Y bueno, enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que siguen este repaso de la lección. En el territorio de nuestra asociación metropolitana, en el territorio de pues nuestro país y por supuesto todo Interamérica, Suramérica, Estados Unidos, desde donde siguen ya sea la transmisión de la asociación metropolitana o el canal 3 ABN Latino. Apreciamos mucho su compañía y deseamos que el Señor pueda bendecirnos en este estudio. Y para hacerlo, quiero invitarles para que juntos podamos pedir la dirección de Dios. Oremos. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Y, Señor, desde la entrada del pecado hemos vivido en tiempos difíciles. Pero ahora que nos acercamos al fin de la historia de este mundo, cuán importante es que nosotros podamos avanzar con nuestras prioridades en orden. Y queremos suplicar tu ayuda, tu dirección, tu guía, de manera que nosotros que estudiamos tu palabra aquí y los que se unen a nosotros allá, podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo a esos temas que en forma particular cada uno de nosotros necesitamos atender tu mensaje, tu advertencia, de manera que nos encontremos preparados para encontrarnos contigo cuando vengas por segunda vez. Rogamos que tu presencia sea con nosotros. Humildemente lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 1 de esta interesante lección, cómo administrarse en tiempos difíciles. Y el punto es, ante todo, Dios. Ahora, queridos hermanos y pastores que nos acompañan en la mesa de estudio, hay algo que ha sido recurrente a través de los estudios que hemos hecho juntos durante todo este tiempo. Y eso recurrente es, hay que poner en primer lugar a Dios. Por ejemplo, cuando se está hablando acerca de diezmos y ofrendas, hay que poner en primer lugar a Dios. Cuando se está hablando acerca de cómo salir de las deudas, hay que poner en primer lugar a Dios. Cuando se nos advierte en contra de la avaricia, todo se arregla cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Cuando se nos advierte acerca de, bueno, estamos llegando al final de nuestros días, se nos dice, pon en primer lugar a Dios. Y ahora, cuando nos toca vivir en tiempo del fin, se nos dice, pon en primer lugar a Dios. Y es que hay algo que es claro, queridos. Y lo que es claro es que el Señor no pide a sus siervos, a su pueblo, algo distinto ahora de lo que Él pidió en el pasado. De lo que Él pidió en el pasado. Y entonces nos encontramos con una historia muy interesante de uno de los reyes de Judá que enfrentó dificultad, enfrentó crisis, enfrentó sitio, enfrentó guerra. ¿Y cuál fue el método que él usó para hacer frente a estas crisis que vinieron en su vida, Pastor Isaí? Sí, Pastor Francisco, queridos hermanos, vemos en el texto bíblico que, como lo mencionó el Pastor Francisco, la línea de pensamiento siempre ha sido poner a Dios en primer lugar. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, en el versículo 3, dice la palabra que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Josafat decidió buscar a Dios, decidió vivir en Él, decidió hacer lo correcto y el Señor lo prosperó. Bien dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso se cumplió en la vida de Josafat. Sin embargo, a pesar de que él había hecho lo recto, de que él se había conducido por la vía que el Señor había enviado a través de sus profetas, vino una crisis que no pudo controlarla. Sí, tenía riquezas, tenía todo, pero había una crisis. Y el capítulo 20 nos presenta precisamente que los reyes de Siria venían para atacarle. Dice que en los tiempos de los hijos de Moab y de Amón vinieron para hacerle guerra. Y quizá Josafat pudo decir, pues vamos a buscar a los reyes, a ciertos reinos que están a nuestro lado para que nos puedan defender, como algunos otros reyes lo habían hecho. Tenemos dinero, tenemos riquezas, tenemos tanto, podemos acudir de tal manera que nos ayuden. Sin embargo, vemos que Josafat no hizo eso. Al contrario, en el versículo número 3 del capítulo 20 nos menciona que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué nos dice eso? Que Josafat, a pesar de que tenía riquezas, él decidió hacer lo correcto, que era buscar el rostro, buscar y consultar a Jehová, de tal manera que podían hacer. Nosotros, en el pensamiento que hemos aprendido durante estos últimos sábados, durante las últimas lecciones, tenemos que también, hermanos, entender que podemos buscar a Dios, podemos seguir a Dios, pero pueden venir crisis. Y la única forma de poder salir vencedores, la única forma de poder vencer esas crisis es seguir, es consultar a Jehová. No buscar las riquezas,
No preocuparnos, ¿qué tengo? Si me pasa eso, pues ya tengo guardadito esto. No, mi confianza, mi seguridad debe venir siempre en el Señor. Y eso es lo que podemos ver, que la Biblia nos presenta acerca de Josafat, que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Muchas gracias. Pastor David, qué importante es que ante toda circunstancia nosotros podamos recordar quién es Dios, qué Él ha hecho por nosotros en el pasado y qué va a hacer por nosotros hoy, que enfrentamos también crisis como las que enfrentó Josafat, pastor. Sí, muchas gracias, Pastor Francisco. Es extraordinaria esta historia de Josafat, y como venía diciendo, qué extraordinario ver que hubo personajes en el tiempo pasado que pusieron su confianza en Dios, y eso nos ayuda para que nosotros podamos hacer lo mismo en este tiempo, en el presente y también en el futuro. Me gusta mucho esta historia, y si me permiten regresar un poquito, en el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas menciona que Josafat había emparentado con Acab. Quizás ustedes recuerdan esta parte de la historia. Y entonces se fueron juntos para tratar de recuperar una tierra, Ramot de Galaad. Y entonces resulta que mandaron a traer profetas. Entre ellos venía puro profeta falso. Josafat pide que venga un profeta de Dios. Viene entonces Micaías, da el mensaje. Y me sorprende que a pesar del mensaje, al final pareciera que hicieron como lo que bien querían. No hicieron caso a la voz del profeta, fueron a la guerra. Resultado, perdieron. El rey de Israel, Acab, muere en la batalla, y Josafat, Dios que es tan bueno, lo escucha cuando está clamando y lo libra, dice el texto bíblico. Amén. Entonces, después de esto llegamos al capítulo 20, que es el que analizamos durante esta semana. Y comienza diciendo el versículo 1, pasadas estas cosas. Yo creo, ¿verdad?, que posiblemente las naciones de Moab, de Amón, los amonitas, observaron que se habían ido a la guerra y perdieron. Ellos pagaban tributo a Josafat. Pudieron haber pensado, oigan, nosotros pagamos tributo y resulta que van a la guerra y pierden. Como que no son tan fuertes como creíamos. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente las acciones equivocadas que había tomado Josafat tiempo atrás ocasionaron esta guerra. Y entonces, en esta guerra, Josafat tenía un buen ejército, tenía murallas fortificadas. Aún así, que extraordinario que Josafat no confiaba en sus capacidades. Posiblemente aprendió la lección. Una vida perfecta, podríamos decir. Pastor Isaí comentaba un poquito atrás en el capítulo 17 que había hecho las cosas bien delante de Dios. Posiblemente un desliz aquí en el capítulo 18, pero nuevamente vuelve a confiar en Dios. Así que ahí hay lecciones poderosas para nuestras vidas. Posiblemente nosotros no hemos hecho las cosas bien hasta el día de hoy. Posiblemente durante todo este trimestre nos hemos dado cuenta que hemos hecho las cosas no de la mejor manera, pero podemos ahora retomar el camino. Podemos ahora seguir los consejos que hemos visto durante este trimestre. Y entonces Josafat retoma el camino, confía en Dios, proclama ayuno y oración. De pronto aparece por ahí una persona que el Espíritu del Señor está sobre él y comienza a decir algunas palabras de ánimo. Del versículo 15 al 17, extraordinarias palabras. Les dijo, escuchen Judá, habitantes de Jerusalén, y tú también, rey Josafat, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y más adelante en el versículo 17 sigue mencionando, no tienen que pelear ustedes en esta ocasión, quédense quietos y vean cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Un eco inclusive de lo que vemos en el libro de Éxodo, más atrás en el Antiguo Testamento. Pero qué interesante que Josafat está confiando en Dios, está proclamando ayuno y oración. Dios se manifiesta de una respuesta a través de un profeta y Josafat hace caso a lo que el profeta dice. Y después de esto aparece, el versículo 20, que es un versículo sumamente extraordinario.
Y dice aquí, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Confíen en Dios, crean en los profetas, crean en la palabra de Dios a través de los profetas. Y la historia es extraordinaria. El siguiente versículo menciona a Josafat que salieron a la guerra, pusieron al coro, a los músicos al frente del ejército y salieron cantando a la guerra. ¡Qué extraordinario! Posiblemente alguno pensó que el rey estaba loco, porque al frente del ejército pones a los mejores soldados, a los aguerridos, a los que ganan batallas. Pero Josafat puso a los cantantes al frente. ¿Por qué hizo esto Josafat? Porque había aprendido que la clave se encuentra en confiar en Dios, Amén. poner a Dios en primer lugar. Y esa fue la clave para que en este momento pudieran pues salir librados en este momento de crisis. Y esa es la misma clave que nosotros tenemos que hacer hasta el día de hoy. Cuando llega el tiempo de incertidumbre, conforme va avanzando el mundo, las enfermedades se van multiplicando, los desastres naturales también acrecentando y todas las cosas parece que se van poniendo peor. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? El rey Josafat nos invita a que así como él lo hizo, nosotros también lo podamos hacer. Poner nuestra confianza no en lo que tenemos, no en lo que somos inclusive, no en nuestras posesiones materiales, porque en algún momento ellas también se van a destruir, sino poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el único que nos podrá librar en los momentos de crisis en los que vivamos. Amén, Amén. 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 Qué poderosa invitación, qué ejemplo el de la vida de Josafat. Sin embargo, no siempre fue así. Uno de los mejores hombres de Dios cayó por la tentación. Y nos referimos a este hombre que es un hombre conforme al corazón de Dios. Nos estamos refiriendo a David. Sucede que David es la contraparte o pudiera ser un modelo para muchos que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. Y bueno, pudiéramos caer en la tentación de, en las circunstancias, confiar en nuestros propios recursos. ¿Cuál fue el problema de David? El problema no fue la guerra, porque ellos ya habían enfrentado guerra, dificultades, tribulaciones. ¿Cuál fue el problema, Pastor Isaí, que está aquí enfrentando el rey David? Sí, pastor. Todo lo contrario a Josafat. En Josafat podemos ver una oración que dice así: no sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Confianza. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, vemos precisamente que David era un hombre de guerra. Tenía un buen testimonio de cómo con dos varones, fueron a pelear al campamento de los filisteos. Dios dio la victoria. Nos referimos a Jonatán, a su escudero. Y vemos que en el capítulo 21, voy a leer rápidamente el versículo 1. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Para qué un censo? Para saber precisamente cuántos soldados tenían, cuánta capacidad quizá humanamente pudieran pudieran echar mano para salir a la pelea. Y dice el versículo 2 que dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Todo lo contrario a Josafat, David decide confiar en qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo para echar mano? Ese fue un grave pecado y vemos la consecuencia que a pesar de que Dios utilizó a Joab para amonestar a David de que no caigas en eso, no confíes en tu propia prudencia, no confíes en lo que tú tienes, David decidió no escuchar y trajo 3 días de maldición. Sí. Pastor, usted dijo hace un momento bien, podemos a veces confiar en lo que tenemos, porque el problema no era la guerra.
El problema de David fue dejarse llevar por Satanás de, ¿tienes esto? Pues a ver, cuéntalo cuánto tienes. Y confía en ello. No debería ser así. Nosotros debemos de confiar en qué Dios tenemos, en ese Dios poderoso que hace grandes milagros, Amén. en ese Dios que es el dueño del oro y la plata, y no poner nuestras miradas en lo terrenal, porque lo terrenal perecerá. Lo que importa aquí, como bien lo hemos aprendido durante todos estos días, es poner nuestra mirada en el Señor, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿En quién ponemos nuestros ojos? Si lo pones en lo material se acaba. Lo material te trae problemas. Sin embargo, si pones tu confianza en el Señor, traerá paz y traerá seguridad a nuestras vidas. Pastor David, hay un gran peligro. Hay un gran peligro y a nosotros que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. Y ese peligro puede ser que para aquellos desafíos grandes que tenemos en la vida, nosotros digamos, aquí sí voy a confiar en Dios. Y aquellos desafíos pequeños, nosotros digamos, en realidad aquí no necesito la ayuda de Dios. Ese es el gran problema, de que esos pecados pequeños son los que nos llevan a esos grandes pecados. Y todo inició con algo, pudiéramos decir, inocente. Simplemente saber cuántos somos. El gran problema es que ese pensamiento tiene como su raíz la desconfianza en Dios y, por supuesto, la confianza propia, Pastor David. Sí, Pastor Francisco, es interesante que en ambos libros, primero de Crónicas y en segundo libro de Samuel, que aparece esta historia, la descripción del censo del pueblo de Israel viene después de la lista de algunos valientes de David que vencieron, ya sea gigantes o una lista más larga en Samuel de cómo derrotaron a otras personas. O sea, Dios había obrado a través de ellos y habían vencido de esa manera a diferentes pueblos enemigos. Pero ahora, ¿qué sucede? Resulta que David quiere buscar seguridad en la cantidad de hombres con los que contaba, para que en algún momento, como fines militares, pudiera hacer frente a alguna nueva crisis que se avecinara. ¿Saben qué es interesante? Que pues en este caso del censo de David, pues no estaba prohibido censar al pueblo. En algún otro momento ya se había censado al pueblo. Alguno pudiera decir, bueno, pero yo recuerdo que en algunos otros momentos había pasado revista, como dice algún texto bíblico, ya se había contabilizado en otras ocasiones al pueblo. Así que en realidad no estaba prohibido censar al pueblo. No era pecado censarlo. Sin embargo, en este momento sí se cuenta como pecado. Posiblemente porque David confía en la ilusoria poder militar que él pueda tener en su gente, en su ejército, y no confiar en el poder de Dios. De tal manera que, interesante, inclusive hasta el jefe, ¿no?, del ejército, Joab, se da cuenta de esto. Él mismo se da cuenta, no, como que esto nos va a hacer pecado. ¿Cómo que vamos a contar? ¿Acaso no recordamos que ya el Señor nos ha ayudado en el pasado? ¿Acaso no recordamos que ya hemos vencido a muchos pueblos enemigos? No, Señor, no hagamos esto. Pero claro, la voz del rey pudo más. Por supuesto. Y entonces, pues, mandó a que se censara el pueblo. Y no confiaron en la fuente de la fortaleza, que es Dios, ¿no? Y entonces, bueno, la siguiente parte de la historia la conocemos. Tuvo que venir un profeta. Así que aquí incluimos otro detalle interesante. David no confía o no recuerda quizás en este momento confiar en Dios. Ya lo había hecho en el pasado, pero posiblemente la confianza en sus capacidades se fue desarrollando a tal grado que se olvidaron de confiar en Dios. Y miren, si lo analizamos por un momento es lo que sucede, pues. No sé, por ejemplo, se me ocurre cuando yo comencé a manejar. Me estaban enseñando a manejar y yo recuerdo
que en todo momento que aprendí a manejar, yo oraba a Dios: Señor, por favor, ayúdame, no vaya a ser que yo choque, o peor, que atropelle a una persona. Y en todo momento estaba orando. Ya cuando fui desarrollando la capacidad, quizás hasta el día de hoy, ya casi no oro, ¿no? Porque ya ahora como que aprendimos a confiar en nuestras capacidades. Y eso no está bien, porque estamos confiando en nuestras capacidades y no en las capacidades de Dios. Lo mismo sucede con el desarrollo de la tecnología. Hoy día contamos con teléfonos inteligentes, contamos con refrigeradores llenos en nuestros hogares, contamos con autos, ¿no? Extraordinarios, muy seguros. Sí. De pronto uno va y pregunta cuál es el más seguro del mercado, el que aunque choque sea pérdida total, pero que no me suceda nada. Sí. Y entonces ya cómo vamos a confiar en Dios, pues, Híjole. si ya estamos poniendo toda nuestra confianza en las cosas, ¿sí me explico? De tal manera que es lo que había sucedido con David. Así que se olvida de confiar en Dios. En el tiempo pasado lo había hecho. Y ahora tiene que venir un profeta y hacerle saber lo que va a acontecer, y toma una decisión. Y aquí podríamos desprender otra lección. A la inversa de lo que sucede con Josafat. Josafat escucha al profeta de Dios y cree en su palabra. En este momento David pudo haber ido a consultar al profeta. Posiblemente cuando Joab le estaba diciendo como que eso no va a estar bien. Ese quizás, bueno, quizás desde antes, pero quizás esa era la mejor oportunidad. Bueno, como que una persona me está diciendo que no está bien. Voy a consultar a Dios, voy a consultar al profeta de Dios para ver qué está bien y qué está mal en este asunto. Pero no lo hizo. Estando el profeta allí cerca, no lo consultó. Miren que lo mismo pues sucede al día de hoy. Nosotros tenemos también pues la capacidad de ir a la guía profética de los preciosos libros en la Biblia y en el espíritu de profecía, en el NG de White que tenemos, y consultar para ver cómo debemos de vivir. ¿Cuál debería ser nuestra postura en el tiempo del fin ante las crisis que se están avecinando y que ya están llegando? Y aún así podemos creer que podemos prescindir de eso. No, como que yo ya aprendí a vivir la vida cristiana. Como que ya aprendí a avanzar sin orar, sin estudiar la Biblia, sin ir a la iglesia, sin consultar al profeta de Dios. Y estamos completamente equivocados, pues, porque no tiene nada que ver con nuestras capacidades, sino con el poder de Dios. Es por eso que en nuestra vida nosotros deberíamos buscar a Dios, no olvidarnos que si Dios ya nos ayudó en el pasado, lo puede hacer también en el presente y lo hará sin duda alguna en el futuro. Gracias, pastor. Estamos concluyendo este punto que hemos titulado Ante todo Dios. Haciendo una recapitulación, en medio de la crisis, el rey Josafat recuerda quién es el Dios que guía a su pueblo, y nosotros tenemos que recordarlo. Es un Dios soberano que tiene el control del universo. Es un Dios poderoso. Es un Dios conquistador, es un Dios que libera. Y en ese contexto ellos recuerdan que la tarea de ellos es presentarse delante de Dios, clamar a Él y reclamar sus promesas. ¿Y cuál es la acción de Dios? La parte que le toca a Dios. A Dios le toca oír y salvar. Qué importante es entonces hacer referencia al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios es la fortaleza de su pueblo y Dios está listo para liberarnos. Yo no sé si tú estás pasando por una crisis en tu vida. Bueno, el profeta, el ejemplo del rey Josafat nos recuerda que ir a Dios en primer lugar siempre es una buena opción. O yo no sé si tú estás pasando en una crisis y ya estás emproblemado y te encuentras como David, viviendo las consecuencias de tus acciones. Bueno, recuerda, es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Volvamos a Dios, digámosle: Señor, perdóname porque no te puse ante todo lo demás. Ahora quiero ponerte en primer lugar, ayúdame por favor. Y bueno, vamos a seguir analizando esta lección. En un momento volvemos.
La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Vivir a la luz de la eternidad es el siguiente punto que ha de guiar el estudio de esta lección. Estamos analizando la lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles. Y bueno, alguien dijo una vez, pastores y hermanos que nos acompañan, que nos siguen, que la iglesia perdió más gente en la prosperidad que en la austeridad. En la austeridad es muy fácil recordar de que nosotros podemos seguir adelante solamente por la gracia de Dios. Hay un peligro. El peligro es que estamos viviendo en un tiempo donde la gente, donde quiera que vayas, te va a querer convencer de que tú necesitas algo. Sin embargo, a medida que nosotros nos acercamos al tiempo del fin, tenemos que aprender a vivir con menos. ¿Cómo eso es posible? ¿Y cuál es el peligro que corremos si no lo hacemos, Pastor Isaí? Sí, Pastor, muchas gracias. Hemos hablado ya hace un momento acerca de Josafat, acerca de David, y el problema es confiar de lo que tenemos. Eso es un problema. Estamos en el fin del tiempo, hermanos, en el tiempo del fin. Las señales anuncian que el Señor viene. Y debemos estar atentos de que no confiemos en nuestras riquezas. Hay una frase que la lección dice de la siguiente manera: todo lo que acumulamos aquí es transitorio, fugaz, y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corrompernos espiritualmente. Y saben, déjenme aquí comentar lo siguiente, que las cuestiones de dinero nos quitan el sueño, atraen ladrones, acercan falsos amigos, dan lugar a la codicia y pueden conducir al engreimiento, al creerme más, o incluso a la indiferencia hacia los demás. No podemos poner nuestro corazón en las riquezas. Incluso bien lo dice el Proverbios capítulo 15, versículo 16, de la siguiente manera: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El dinero trae problemas. Y en el contexto como adventistas del séptimo día, que anhelamos que el Señor venga para vivir con Él por toda la eternidad, debemos empezar a simplificar. ¿Por qué? El apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo número 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Podemos decir, el Señor no viene. Entonces, mientras el Señor no venga, pues voy a hacer tantas cosas, me voy a adquirir tantas cosas materiales, voy a comprar tantas propiedades, de tal manera que tenga más y más y más y más. Pero dice el Señor en el versículo número 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Jesús va a venir, lo material se acabará. Y entre más tú tengas, entre más tú te vayas haciendo de tantas cosas, a veces eso te puede impedir que te prepares para el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hoy vivimos en un mundo de tendencias de la moda. ¿Qué teléfono tienes? ¿Qué coche tienes? ¿Qué posesiones tienes? Dime qué tienes y te diré pues en qué tipo, cuánto vales, ¿no? El ser humano ha clasificado, si ganas esto, eres de la clase baja, si ganas esto, eres de la clase media, y si ganas más de tanto, eres de la clase alta. Y llega a ver, bueno, pues entonces si yo quiero ser de la clase alta, pues me voy a comprar esto, o voy a trabajar tantas horas de tal manera que pueda tener muchas posesiones. Y lamentablemente, entre más posesiones tengamos, más nos está impidiendo prepararnos para el reino de los cielos. Y entre más tengamos, más perderemos, porque cuando Cristo venga, dice la Escritura, todo será quemado. Es verdad. Elena de White, precisamente en este contexto, hay una cita que aparece en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 62, de la siguiente manera. Ahora es cuando nuestros hermanos deberían estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Vivamos con el temor de Jehová. Pastor, yo diría, qué complicado, porque esa es una situación de empezar a simplificar. No es tan fácil decir, pues ya me voy a deshacer de lo material. Pero si entendemos que valemos por nuestra confianza en el Señor. Amén, amén. Si entendemos eso, hermanos, esos recursos que nosotros incluso podemos, en vez de acumularlos, los podemos utilizar para la obra del Evangelio, para que otros también se preparen, para que otros también puedan vivir en el reino de los cielos donde nosotros queremos estar. Amén, amén. Gracias, Pastor Isaí. Es decir, Pastor David, la gente no debiera identificarnos a nosotros por lo que nosotros poseemos. Déjeme presentarlo así. Debiera conocernos por quién nos posee a nosotros, amén. Pastor David. Interesante. Como decía la lección, si supiéramos que Jesús vendrá dentro de 10 años, ¿cómo viviríamos ahora? ¿Será que cambiaríamos algo de nuestra forma de vida? O si supiéramos que viene dentro de 5 años, 3 años, este año, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿No? ¿Cambiaríamos nuestra forma de vida? Este día de simplificar es muy interesante. La cita de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, desde que la leí, la he estado meditando constantemente. Digo, ¿por qué? Porque hay que reducir nuestras propiedades, pues, nuestras posesiones. Saben que este mensaje no es sencillo. Alguno podría estar en este momento diciendo, oigan, pero pues si ya estudiamos en lecciones anteriores que no está mal desde cierto punto de vista, pues, pues acaparar, ¿no? Riquezas, bienes, acumular. Y no, en realidad no está mal, ¿no? Sino el uso que le damos a lo que nosotros tenemos. Sin embargo, alguien, y en algún momento se tenía que decir el otro lado de esta moneda. El acumular posesiones materiales, bienes, riquezas, puede ser de maldición también para nuestras vidas. Y posiblemente tan
imperceptible que no nos demos cuenta. Vivimos en una sociedad que, como ya se ha mencionado, como que nos orilla o nos motiva a que tengamos más, ¿no? Que tengamos más ropa, no sé, más pares de zapatos, tenis, un auto, después un segundo auto y más autos, ¿no? Personas que acumulan, ¿no? Propiedades, ¿no? Una casa, otro departamento, ¿no? Y entonces, pues cuando ya tenemos muchas posesiones, pues no es sencillo deshacerse de eso. No sé, por ejemplo, lo podemos ver en nuestro hogar, en nuestros closets, ¿no? De pronto tenemos ropa que ya no nos queda y ahí la tenemos y no la queremos sacar. Yo constantemente le digo a mi esposa, pues ya hay que sacar ropa para regalar a unas personas. Y ella me contesta, a ver, tú regala un par de tenis. Porque yo en algún momento he dicho que a mí me gustan los tenis y yo tengo pues tenis, ¿no? Y me pongo a pensar si es cierto, o sea, tenemos y como que no es sencillo. Pero miren, ya como se ha leído, el apóstol Pedro, retomando 2 versículos, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el versículo anterior, el 10 y el 12, nos hablan que pues todas las cosas serán destruidas. Si todo será destruido, entonces ¿a dónde van a parar nuestros bienes, nuestras posesiones? En algún momento se van a destruir y ya no nos van a servir para nada. Hay que simplificar. Hay que reducir nuestras propiedades. ¿Y por qué o para qué, no? Bueno, para la causa de Dios. Amén. Yo sé que esto es difícil, ¿no? Alguno pudiera decir, bueno, como que ahora nos están diciendo que hay que entregar propiedades para Dios. Pues posiblemente sí. Pero el punto o el principio es que nosotros aprendamos a desprendernos de lo que tenemos. No a amar las cosas que tenemos, sino aprender a desprendernos de ellas. Porque llegará el momento Sí, Señor. en el que Dios va a hablarnos a cada uno en forma individual. Sí, Señor. Yo conozco personas que han estado dispuestos pues a donar terrenos para la iglesia. Era pastor, bueno, en una de las iglesias anteriores, y una hermana donó un terreno para una iglesia. Ya le había dejado, entiendo, una posesión a sus hijos y ella ahora estaba rentando porque el lugar donde ella vivía lo donó para una iglesia. Yo pregunté, no, es que a mí me motiva saber que en ese terreno pues mucha gente va a conocer de Dios. Amén. ¿Cómo estuvo ella dispuesta a hacer eso? Yo no lo sé, ¿no? Yo no sé si yo hubiera estado dispuesto a hacerlo, pero yo creo que Dios en algún momento, y a lo mejor pronto, porque ya estamos en el tiempo del fin, ya todo anuncia que Jesús viene pronto, estoy seguro que Dios va a poner en nuestros corazones, oye, lo que tienes, úsalo, ¿no? Para ayuda de otras personas. Lo que tienes, inviértelo para el reino de Dios, para la causa de Dios aquí en la tierra. Y de pronto, pues Dios va a poner en nuestros corazones en forma individual qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Porque en algún momento será todo destruido, ya no se va a aprovechar, pero ahora sí se puede aprovechar para la causa de Dios. Ojalá que podamos nosotros pues consagrar nuestras vidas a Dios de tal forma que podamos escuchar su voz y podamos nosotros estar dispuestos a contestar qué es lo que tenemos que hacer. Amén, amén. Gracias, Pastor David. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos desafiantes. Las cosas materiales tienen ese efecto de cambiar o de afectar nuestra identidad. Estamos viviendo en un tiempo donde las cosas pueden perder su valor de la noche a la mañana. De hecho, más adelante vamos a analizar un punto donde tendremos que aprender a vivir no por lo que nosotros tenemos, sino por fe en las promesas de Dios. Ahora, queridos, ¿por qué es importante aprender a simplificar? ¿Por qué es importante aprender a vivir con menos? Porque eso nos lleva a aprender a depender más de Dios. Y cuando nosotros entregamos todo a Cristo, no hay lugar para otro, Señor.
De hecho, Jesús dijo, ninguno puede seguir a dos señores. Y eso habla de que nuestras prioridades deben de estar bien establecidas, Pastor Isaí. Sí, Pastor, debemos de vivir a la luz de la eternidad. Como dice el punto de esta sección, hay algo que yo quisiera recalcar, Pastor, de un párrafo que viene en la lección. Y dice así, como cristianos adventistas del séptimo día debemos vivir siempre a la luz de la eternidad. Sí, desde luego, tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades y las de nuestra familia. Y si hemos sido bendecidos con riquezas, no hay nada de malo en disfrutarlas ahora, con tal de que no nos volvamos codiciosos y de que seamos generosos con los necesitados. Por eso Jesús dijo, ya lo le dijo usted, Pastor Francisco, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo Dios, va a ser dificultoso. Jesús no dijo va a ser dificultoso. Dice, es imposible amar a Dios y a las riquezas. Por eso, si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, debemos, hermanos, simplificar. Debemos empezar a vislumbrar que nuestra morada no es aquí en la tierra, sino es en la eternidad. Jesús ya lo dijo en varias ocasiones, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el oro se corrompen, sino más bien hacer tesoros en el cielo. Ya lo estudiamos en una lección pasada. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús nos ama, nos invita, y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. Cuando entregamos todo a Cristo, no queda nada para otro Señor. Así es como debe de ser. Y quizá usted se diga, es que es muy complicado esto. Y no es porque la iglesia quiera el dinero, hermanos. No, tiene que ver con prepararnos para el cielo. Amén. La riqueza, amén, ya lo leímos incluso hace 2 semanas y quisiera citarlo como tal, como dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo. Y bien dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vea, las riquezas nos hunden. Por eso dice el Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser poner a Dios en primer lugar. Que el dinero no nos lleve a perder el cielo o a extraviarnos o a hundirnos, sino que nos lleve el Señor hacia esa patria celestial. Gracias, Pastor. Pastor David, para concluir este punto, cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Cómo encajan nuestras prioridades con esta promesa y esta esperanza que nosotros tenemos? Sí, Pastor, ya hemos estado hablando durante este trimestre que nosotros deberíamos hacer tesoros en el cielo, donde no se corrompe, porque lo que nosotros vemos aquí en algún momento se va a terminar. Sí. Es decir, el apóstol Pedro nos estaba diciendo que las cosas van a ser deshechas, todo va a ser destruido, nuestras posesiones y bienes en algún momento se terminarán. Por lo tanto, la gente no debería conocernos a nosotros por lo que tenemos, ¿no? Por los bienes que tenemos, las posesiones, sino debería conocernos, como dice el apóstol Pedro allí en su segunda carta, 3, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Deberían conocernos no por las posesiones que tenemos, sino por una vida santa, por una vida piadosa, por personas que somos hijos de Dios, que escuchamos la voz de Dios y que hacemos su voluntad. Recientemente, en estos días, en el capítulo diario que estamos estudiando, Reavivados por su palabra, hemos estado estudiando Nehemías. Y a mí me quedó muy grabado en Nehemías capítulo 3, donde estaban hablando, donde se habla acerca de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Y cómo va comenzando, ¿no? El capítulo describiendo en el primer versículo los sacerdotes. Y después de ellos otros más trabajaron al lado de ellos y construyeron. Y así se fue hasta que acabaron la muralla en un tiempo récord. Qué interesante que de ahí podríamos sacar varias lecciones. Número 1,
los dirigentes comienzan a llevarlo a cabo, ¿no? Y cuando decimos dirigentes, algunos podrían decir, bueno, pues por allá los pastores o los dirigentes directiva, ancianos de iglesia. Bueno, el apóstol Pedro menciona que todos nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En nuestros hogares somos dirigentes, somos líderes. Así que como dirigentes deberíamos ir adelante, ¿no? Poniendo el ejemplo de cómo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo que quiero destacar es, por ahí en el versículo 5, Nehemías capítulo 3, versículo 5, menciona que colaboraron los tecoitas. Era pues una comunidad pequeña. Por ahí alguno ha mencionado que eran personas influyentes, poderosas. Y qué interesante y triste que ahí en el versículo 5 dice, bueno, los tecoitas colaboraron, pero sus notables no se prestaron a ayudar la obra de su Señor. O sea, los poderosos, notables dice aquí, pero otras versiones dicen los poderosos, los que tenían forma de cómo ayudar, no lo hicieron. Ojalá que eso no suceda con nosotros, ¿no? La causa de Dios está avanzando y nosotros... todo lo que tenemos es gracias a que Dios nos los ha dado. No nos olvidemos de Dios. Amén. Mayoritariamente en este tiempo del fin, cuando las cosas serán destruidas, ¿por qué no poner algo de lo que tenemos para el servicio de Dios, para la obra de Dios, para la iglesia de Dios, para que otras personas conozcan, para que se sigan construyendo templos o alguna escuela o algún campamento? No lo sé. O alguna donación en algún, no sé, en alguna fundación. Hacer algo con lo que tenemos para que sea de bendición para otras personas. En algún momento todo lo que tenemos se va a terminar. Hay que poner nuestras prioridades en orden. No es que esté mal tener riquezas. Lo que está mal es el uso que le damos a las riquezas y el lugar en la que los ponemos, Sí, ¿no? sí. Debemos de poner nosotros, ya decíamos, a Dios en primer lugar. Debemos saber desprendernos. Y de hecho, durante todo el trimestre hemos hablado acerca de eso. El diezmo y la ofrenda, por ejemplo, tienen ese propósito. Algo tan sencillo, por así decirlo, cumple el propósito de que cada sábado, cada 15 días o cada mes, nosotros aprendamos a desprendernos de algo que tenemos. Aprendamos a ser generosos, aprendamos a ser más dadivosos, no egoístas. Y eso, pues en algún momento quizás va a ir creciendo a más, ¿no? Hasta el punto que quizás digamos, bueno, a lo mejor yo tengo algo más que puedo compartir a Dios para la causa de Dios. Así que simplificar posesiones, poner en orden nuestras prioridades. Es un mensaje quizás un poco duro, pero repito, posiblemente Dios va a poner a cada uno de nosotros en nuestros corazones el hacerlo y en qué momento quizás hacerlo. Únicamente de nuestra parte tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Amén, amén, amén. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 17, el mundo y sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivamos a la luz de la eternidad. En un momento volvemos para cerrar este interesante estudio de la palabra. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. La única manera en cómo podremos vivir, subsistir, sobrevivir cuando nadie pueda comprar ni vender es
viviendo por la fidelidad de Dios. Así hemos titulado este punto. Y Pastor Isaí, ¿qué debemos resaltar entonces en el contexto de Apocalipsis 13, 11 al 17? ¿Cómo encajan los aspectos financieros con la persecución del tiempo del fin? ¿Qué tiene que ver con la manera en cómo estamos viviendo hoy, Pastor? Sí, Pastor, ya lo hemos mencionado. Entre más nos acercamos al fin del tiempo, la gente amará el dinero. La gente amará el dinero. Y entre más tengamos, lo voy a leer literalmente, cuanto más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo, y al menos en términos de posesiones materiales, y así seguramente la presión para moldarte será aún más fuerte. Vamos a llegar a una crisis donde no se va a poder comprar ni vender, tal como aparece en Apocalipsis. Una crisis. Si nosotros desde ahorita no nos preparamos para el cielo, si dependemos de lo material, será muy complicado, Pastor, que podamos ser fieles al Señor. Podamos ser fieles, porque ahora quizá lo que nos liga es lo material y nos puede impedir precisamente que seamos fieles en el fin del tiempo. Por eso, incluso en Apocalipsis capítulo 18, y si quisiera leer esto, en el versículo número 10, cuando cae Babilonia, la ciudad fuerte, dice, en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Babilonia caerá. Lo material caerá. Por eso, cuando llegue esa crisis, puede ser que usted tanto le sea fiel a Dios, al decidir, me voy a mantener fiel al Señor, y voy a tener mi fe en el Señor. O como también puede decir, bueno, a mí me gusta lo material, quiero mis cosas, no quiero que perezcan, y puede ser que usted falle. Por eso, hermanos, mientras nos preparemos para el reino de los cielos, seamos fieles. Que el dinero no nos opaque nuestra vida espiritual. Que el dinero no nos impida ver el reino de los cielos. Amén. Que nos preparemos, que amemos al Señor, y que Él, al fin y al cabo, nos dará el mejor tesoro, que será la vida eterna. Vivir con Él por toda la eternidad. Gracias, Pastor Isaí. Pastor Marván, en ese contexto, Babilonia es un símbolo de la autopreservación, de que nosotros podemos lograr cosas por nosotros mismos. Recuerden que Babilonia viene de Babel. Ellos querían llegar al cielo por sus propios medios. Ahora, el mensaje que se nos presenta en Apocalipsis es que va a haber un punto donde el creyente solamente tendría que aprender a depender de Dios. ¿Y cómo lo hace el creyente a partir de hoy? ¿Cómo lo hace en su diario estilo de vida, Pastor Marván? Sí, Pastor Francisco. Dios espera que las posesiones, claro, sean una bendición para nuestras vidas, pero Satanás, como siempre, se encarga de distorsionar los planes de Dios. Satanás se encarga de que las posesiones se conviertan en una maldición, que nosotros atesoremos, acumulemos, no apoyemos a la causa de Dios. Así que Apocalipsis 13 es claro, llegará un momento previo a la segunda venida de Jesús en el que habrá dos grupos, el grupo de los seguidores de Satanás, ¿no? Que estarán dispuestos a hacer las cosas que Satanás quiere, y muchos de este grupo ni siquiera se darán cuenta que están en ese grupo. Y por otro lado, el grupo de Dios, los fieles de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús, los que confían en Jesús, los que están dispuestos a saber desprenderse de lo que tienen. Llegará pues el tiempo en el que no se podrá comprar ni vender. ¿Por qué aprender a desprendernos de las cosas desde ahora? Porque llegará el momento en el que ya no se podrá hacer. Y si llega ese momento y nosotros no lo hicimos antes, imagínense, de pronto algunos se van a lamentar. Miren, en este momento ya no puedo hacer nada con las posesiones que tengo. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué antes no estuve dispuesto a dar algo para la causa de Dios? Ahora que lo quiero hacer ya no lo puedo hacer. Saben que hay muchas personas que consideran que cuando llegue el tiempo de crisis, en ese momento, como que por arte de magia, vamos a ser fieles a Dios, vamos a confiar en Dios, vamos a estar de parte de Dios.
pero eso no va a ser hasta el tiempo de crisis. Si en relativa paz no lo podemos hacer, menos en tiempo de crisis. Eso se aprende desde ahora. Desde ahora aprendemos a confiar en Dios y a hacer la voluntad de Dios. Así que ojalá que desde ahora nosotros aprendamos a poner todo en las manos de Dios, inclusive en nuestras posesiones. Queridos hermanos, hay un texto en Ezequiel que dice que si nosotros no pudimos contender con los de a pie, ¿cómo contenderíamos con los que andan a caballos? Es decir, cómo el Señor nos está preparando para que en esa hora nosotros aprendamos a depender solamente de Él, a través del diezmo y la ofrenda. Por eso Deuteronomio 14:23 dice que el Señor estableció el sistema de los diezmos para que aprendas a temer a Jehová tu Dios en todos tus días. Y bueno, el Señor nos está preparando para eso. Esta preparación es diaria y por eso gracias a Dios por el sistema de los diezmos y ofrendas, porque nosotros reconocemos a través de esto quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Pastores, vamos llegando al final de esta lección. ¿Qué debemos resaltar para los maestros de la escuela sabática? Sí, pastor, la comunión diaria y una vida modesta nos están preparando para el reino de los cielos. Vivamos felices, vivamos con lo que tenemos, seamos contentos y ayudemos en la obra de Dios, porque muchos otros más se podrán preparar para el pronto regreso de Cristo. Muchas gracias. Gracias, Pastor Isaí, por acompañarnos. Pastor Marván, ¿qué otras cosas debemos resaltar? Sí, yo invitaría a nuestros maestros que enfaticemos el saber distinguir en cómo las posesiones pueden ser una bendición para nuestras vidas y para los demás y para la causa de Dios, y cómo o en qué momento podrían transformarse en una maldición. No está mal acumular riquezas, sino el uso que le damos y en el lugar en el que las ponemos. Pongamos a Dios en primer lugar y aprendamos desde ahora a no amar lo que tenemos en posesiones, sino a saber desprendernos de ellas, porque llegará el momento en el que sin duda alguna Dios nos hará saber qué es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos, con lo que nos ha dado, con las posesiones. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer su voluntad. Amén. Gracias, Pastor David, por acompañarnos en este estudio. Y queridos, voy a leer un párrafo de la Biblia y un párrafo del Espíritu Profecía para concluir. Quiero leerles Salmos 31, versículo 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te honran, que concedes a los que se refugian en ti ante los hombres. Dios es bueno, que de una y de otra manera nos invita a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Número 1. Y número 2, Elena White, en El deseo a todas las gentes, página 96 y 97, ella dice, tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimentos o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Al obediente se le hace esta promesa: habitará en las alturas, fortalezas de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Que en todo cuanto nosotros hagamos, nosotros podamos recordar que incluso hoy es la fidelidad de Dios la que nos sostiene, la que nos ayuda, la que nos impulsa a seguir adelante. Y bueno, el propósito de este estudio es recordarnos que en medio de los tiempos difíciles, Dios ante todo. Dios ante todo. Vivamos a la luz de la eternidad, porque Él está viniendo muy pronto. Que el Señor te bendiga.